Buen día, hermanos. ¿Cómo están? Estamos en vivo. Ya el hermano William habló en esta mañana de un día especial. Y una vez más les saludamos en el Señor de acá de la iglesia. Que nuestro Dios y nuestro Padre pueda bendecir grandemente a cada uno de ustedes, a sus familias, en esta mañana y en toda la semana y en todo este tiempo. Vamos a pasar un tiempo en la palabra de Dios. Vamos a leer un texto en el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 30. Recordemos que Éxodo es el segundo libro de la Biblia escrito por Moisés. Y Éxodo quiere decir salida. Y relata efectivamente la salida de los israelitas de Egipto, donde estuvieron 400 años. Y el relato bíblico nos habla que Dios los libertó a ellos de la esclavitud, dice la palabra, los ha sacado con mano fuerte, con mano poderosa de la casa de servidumbre, del poder de Faraón de Egipto, para llevarlos, dice la historia bíblica, a su pueblo, a un pueblo prometido, a una nación prometida, a un lugar, a la tierra prometida, a Canaán, donde dice la palabra de Dios, fluía leche y miel. Y en el camino, rumbo a la tierra que el Señor Dios les había prometido a sus padres, Dios les dio los mandamientos, aquellos famosos 10 mandamientos y otras tantas leyes. Y también el Señor le va a mostrar a su pueblo su voluntad para cuando estén en esa tierra prometida y en la obediencia ellos tendrían bendición y en la desobediencia tendrían disciplina, juicio, maldición. También en el camino, en el desierto, Dios les mandó que construyeran un tabernáculo, una especie de templo movible, para de ahí Dios manifestarse a ellos su voluntad. Y ese tabernáculo les ordenó que hicieran en el desierto. Y algunos mobiliarios y elementos y cosas que tendrían el tabernáculo para el funcionamiento. Y entonces ahí estamos en Éxodo capítulo 30. Vamos a leer para comenzar nuestra meditación desde el versículo 1 al 10 y seguidamente los siguientes textos. Dice así la palabra de Dios, Éxodo 30, 1 en adelante. El altar del incienso. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su altura de 1 codo será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes, en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y la cubrirás de oro, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová para vuestras generaciones. No ofreceréis sobre el incienso extraño, ni holocausto ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación.
y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por permitirnos estar en este lugar y compartir tu palabra. Queremos, Señor, ponernos en tus manos. Queremos, Señor, aprender más de ti en esta mañana. Queremos ser enseñados, queremos entender y obedecer y vivir tu voluntad, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos. Éxodo capítulo 30. Habla entonces de algunos mobiliarios y algunos elementos que el Señor les mandó a su pueblo que hiciesen. Y antes de entrar propiamente al capítulo 30, tenemos que recordar un principio muy importante. Cristo dijo, Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, ellas son los que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí. Lucas 24:44 dice, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Apocalipsis 19:10, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Mis queridos hermanos y amigos, en toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, encontramos al Señor Jesús. Figuras, tipos, representaciones del Señor Jesucristo. Y por supuesto acá donde leímos también, vamos a encontrar al Señor en los mobiliarios, en los elementos y aún en los detalles más pequeños, vamos a ver al Señor Jesucristo. El altar del incienso, dice la palabra de Dios, que el sacerdote cada mañana hará esta ceremonia especial y al anochecer, a la tardecita, siempre. La primera figura donde vemos al Señor Jesucristo es en Aarón, el sumo sacerdote. La palabra de Dios nos dice que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Jesús, el Hijo de Dios. Hebreos 4:14. Y dice más Hebreo, porque tal sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Jesús, nuestro sumo sacerdote, Hebreos 7:26. La figura perfecta del Señor Jesucristo que decíamos que vemos al Señor Jesús ahí en ese momento. Pero hablemos del altar del incienso que leímos acá en este versículo, de donde salía el olor grato, fragante, el perfume del incienso. De a la mañana y a la tarde el sacerdote ofrecía al Señor. Nos habla sencillamente este mobiliario que va a representar en toda la palabra de Dios la oración. El Señor nos dejó a los cristianos, a los hijos de Dios, esta arma poderosa, la oración. Como hijos de Dios debemos acercarnos al Señor todos los días en oración. Acá habla de los elementos que contenía. Dice, ese perfume, el incienso puro, bien mezclado, puro y santo, según su composición. No tendría que ser de cualquier elemento, de cualquier mezcla. Tendría que ser ingredientes realmente que el Señor establece en su palabra. En la oración
en la oración también. El Señor Jesucristo nos muestra en la oración que Él enseñó, en la oración modelo, como se dice, los ingredientes de la oración que va a llegar en la presencia del Señor como un olor fragante. El texto bíblico dice, donde yo me encontraré contigo, me mostraré a ti. Hermanos, cuando oramos, cuando nos entregamos en oración al Señor, tiene que ser de corazón, sincero, con los ingredientes que realmente tiene que contener la oración. El Señor Jesucristo nos dijo cómo tenemos que orar. Y la oración en primer lugar debe contener el ingrediente de la adoración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La adoración, la petición, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La confesión, perdona nuestros pecados y otros tantos ingredientes que tiene que tener la oración y tiene que ser de corazón. En los salmos hay tantos ejemplos de hombres y mujeres que oraban y clamaban y rogaban, o sea que derramaban su corazón al Señor. Y eso era realmente la oración que llegaba en la presencia del Señor como un olor fragante en la presencia de nuestro Dios. Entonces, este mobiliario que recordamos en primer lugar, el altar del incienso, nos recuerda y nos enseña acerca de la oración. Los versículos siguientes, del 11 al 16, el dinero del rescate. Habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad. Cuando los hayas contado, esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo lo que el que sea contado de 20 años para arriba, dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová, para hacer expiación por vuestras personas. Para hacer expiación por vuestras personas, y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo y de reunión, y será memorial a los hijos de Israel delante de Jehová, para hacer expiación de vuestras personas. Para hacer expiación de vuestras personas. La palabra de Dios nos habla del precio del dinero del rescate. Y la enseñanza bíblica habla que todo varón cuando cumplía 20 años debía de pagar una suma de dinero para su rescate, una ofrenda especial. Y qué interesante dice la palabra de Dios, para guardarse así, para protegerse así contra la mortandad. Este elemento, esta figura, nos habla exactamente del rescate que el Señor Jesucristo pagó por nosotros en la cruz. Dice 1 Timoteo 2:6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. La figura del Señor Jesucristo, que nosotros fuimos comprados por un precio, y el dinero del rescate, el precio del rescate fue su propia vida, la vida del Señor Jesucristo. Y así como Moisés le va a estar recordando constantemente a su pueblo que ellos fueron rescatados, ellos fueron comprados por mucho precio, así también el Señor nos recuerda a nosotros los hijos que costamos mucho precio, que el Señor nos rescató. El apóstol Pablo habla específicamente, nos dice
que fuimos comprados, fuimos rescatados por un precio. Y San Pedro completa la idea diciendo, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Es el precio del rescate. Todo será contado, dice el versículo 14. El versículo 15, y el rico no aumentará ni el pobre disminuirá. Por todos murió Cristo y todo tuvo el mismo valor. El rescate, la muerte del Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. El dinero del rescate que hablamos acá en Éxodo capítulo 30, entonces nos habla que el Señor Jesucristo nos rescató. Versículos 17 al 21. La fuente de bronce. Habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y lo colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. La fuente de bronce. Acá vamos a ver una figura también preciosa en este mobiliario. Y pondrás en ella agua, dice el versículo 19. Y en ella se lavarán Aarón y sus hijos. Se lavarán con agua, lavarán sus manos y sus pies. Se repite 3 veces la palabra lavarse, se lavarán. Tienen que lavarse. Esta figura entonces representa la palabra de Dios. Nosotros tenemos una fuente donde lavarnos, donde limpiarnos. El Señor Jesucristo en su oración intercesora, San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios. Aún el hombre más encumbrado, el líder, el pastor, debe venir a la fuente para lavarse, para santificarse. Era demasiado importante, demasiado serio el trabajo que estaba haciendo. Y tiene que acercarse a un Dios santo. Y de hecho tiene que santificarse. Y así todos los hijos debemos acercarnos al Señor, limpiarnos. La palabra de Dios habla en 1 Juan capítulo 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mis queridos hermanos, el pueblo de Israel en el caminar por el desierto, los sacerdotes y todos se ensuciaban, nosotros también, en el caminar por este mundo, todos los días, en todo instante, en cualquier instante, nos ensuciamos y debemos lavarnos. La palabra de Dios es la fuente de bronce que acá figura para que nosotros podamos ver nuestro interior. Y así como esa fuente de agua mostraba la imagen exterior de la persona, así también la palabra de Dios, cuando venimos a ella, muestra la imagen interior, lo que tenemos en nuestros corazones, cuántas cosas tenemos y cuántas cosas debemos confesar y acercarnos al Señor para que pueda limpiarnos, para que pueda santificarnos. Dice Proverbios, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mis queridos amigos, la palabra de Dios habla de que el hombre y la mujer,
Todos somos pecadores, nos hemos separado, nos hemos alejado. El pecado. Pero para ello vino el Señor Jesucristo a morir en la cruz. Y en la cruz estaba perdonando el pecado tuyo y el pecado mío. Debemos acercarnos a Él para confesar, para pedir el perdón de nuestros pecados. Y Él va a limpiarnos, Él va a perdonar todos nuestros pecados. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. El Señor Jesús le dijo una vez a Pedro: si no te lavare los pies, es en cuanto al discipulado, en cuanto al servicio al Señor, en cuanto a lo que se refiere a los creyentes. Si no te lavare los pies, no tendrás partes conmigo. Es necesario como creyente, como hijo de Dios, cada día acercarnos al Señor para esa limpieza que necesitamos para hacer el trabajo santo para el Señor. Así como aquellos sacerdotes tenían que lavarse todos los días, en todo momento, para acercarse y hacer el ceremonial correspondiente. La fuente de bronce, la palabra de Dios. Y por último, leemos los versículos 23 al final del capítulo 30 de Éxodo. Y dice así: el aceite de la unción y el incienso. Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especie fina de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática de la mitad. Esto es 250 de cálamo aromático, 250 de casia, 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin, y hará de ello el aceite de la santa unción superior, un ungüento. Según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así lo consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y lo consagrarás para que sean mis sacerdotes, y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante. Conforme a su composición, santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiese de él sobre cosa extraña, será cortado de entre su pueblo. Dijo además Jehová a Moisés: toma especies aromáticas, estacte y uña aromática, y gálbana aromático, e incienso puro, de todo e igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima, como este incienso que harás. No os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Hemos leído completamente para darle realmente la importancia que tiene de que en cada palabra debemos meditar y mirar bien, porque el Señor era así de riguroso en cuanto a su palabra. El aceite de la unción, el aceite de la unción. El aceite, mis queridos hermanos y mis queridos amigos, representa sencillamente la palabra de Dios. Va a representar y va a mostrarnos el aceite. En la palabra de Dios va a mostrarnos el Espíritu Santo. El aceite de la unción en la palabra de Dios va a ser figura, entonces, decimos bien, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, otro aliado poderoso que el Señor nos dejó.
El Señor Jesús nos dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así como nosotros fuimos salvos por Cristo, el Espíritu Santo nos convenció de nuestro pecado. Así también, toda obra que emprendamos debe hacerse en la dirección y en la fuerza del Espíritu Santo. De lo contrario, como dice el apóstol Pablo, sería solamente madera, heno y hojarasca, que no tendrían ninguna trascendencia. Cristo le llamó al Espíritu Santo otro consolador. Y en este tiempo, mis queridos hermanos, amigos, cuánto es necesario este consolador para que esté en nuestros hogares, para que esté en nuestros corazones y para que pueda alentarnos todos los días. El Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, queremos terminar, queremos concluir resumiendo Éxodo capítulo 30. Que no veo otra cosa sino la bendición, los beneficios y la gracia del Señor para cada uno de nosotros. El rescate que hablamos, que cada uno de nosotros fuimos comprados por un precio por el Señor Jesucristo. Cristo se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros. ¿Por cuánto? Por todos, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. El altar del incienso, la oración, nos enseña que tenemos el privilegio, el honor de acercarnos a Dios en oración todos los días para adorar y pedir cuanto necesitamos. En la fuente de bronce, la figura de la palabra, la Biblia, la palabra de Dios. Y mis queridos hermanos y amigos, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esa es la palabra de Dios. Y por último, el aceite de la unción, la representación del Espíritu Santo. San Juan dijo que Cristo nos bautizaría con el Espíritu Santo. San Pablo dijo que fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y Cristo dijo: no os dejaré huérfanos, os daré otro consolador, el Espíritu Santo. Y fíjense la promesa: para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo para que esté con vosotros para siempre. Y quiero terminar esta meditación en esta mañana, hermanos, recordando justamente el contexto. Cuando Dios, a través de Moisés y otro líder, da a llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y cuando estaban ya a las puertas de aquella tierra, estaban a pasos de lograr, de entrar en aquel lugar que Dios le había prometido. Deuteronomio 5:29, el Señor le va a decir las últimas palabras, la última recomendación, derramando su corazón a su pueblo. Deuteronomio 5:29, quien diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Qué hermoso texto, hermanos, para grabar en nuestros corazones y mirar lo que está en el corazón de Dios. El deseo de que nosotros no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios, de todos sus mandamientos todos los días. ¿Para qué?
para que nosotros y nuestros hijos nos fuera bien para siempre. El Señor bendiga su palabra. Muchas gracias, muy buen día, y que esta semana sea un día de victoria, un día de alabanza y de vivir una vida para el Señor. Buenos días.